Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestro culto este miércoles. Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar el culto con la oración y pedir la ayuda de Dios en lo que hacemos hoy. Oramos al Señor. Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos para estar reunidos, Señor, para poder escuchar tu palabra. Pido que tú nos puedas ayudar, por favor, y guiar en tu palabra. Ayúdanos a aprender y enséñanos, Señor, lo que necesitamos hoy. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a empezar cantando un himno de alabanza a combatir. ¿Listos? A combatir. Cantamos al Señor. Amén. Qué pena. Listos. Amén. Cantamos, listos. A combatir resuena la guerrera voz del Salvador, que hoy llamando está, sin desmayar, seguirle siempre con valor y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador, salid luchad con nuestro capitán, en la constante lid seguid sin vacilar y venceréis las huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria a todos tributad, pues ya los suyos gozan de su plenitud y pronto reinarán en santidad. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Amén, hermanos. Otro himno, por favor, 528. Dime la historia de Cristo. Dime la historia de Cristo. Oh, perdón. Grato es decir la historia. Amén. Grato es decir la historia. Gloria a Dios. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia más útil al mortal, que en
glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hizo tanto bien. Por eso a ti deseo contártela también. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua sin vejez parece a repetirla, más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Amén, qué bendición. Y uno más, hermanos, cantamos Anhelo trabajar por el Señor. ¿Listos? Amén. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Amén. Bien hecho cantando, hermanos. Anhelo trabajar por el Señor. Hacemos lo que podemos para servir a nuestro Señor, ¿cierto? Y es una bendición tenerles con nosotros hoy en nuestro culto esta tarde. Yo quiero darles algunos anuncios antes de que empezamos con el mensaje. Primeramente, si usted es una persona que en este momento no tiene ningún ingreso, una de las personas de nuestra iglesia, o conoce a alguien que está aguantando hambre en este momento, por favor nos avisa para que podamos mirar si hay algo que podemos hacer para ayudar en cuanto a comida. Hay muchos que están sufriendo en este momento y queremos estar pendientes de esto. Y también estén orando, por favor, que pronto podemos volver a congregarnos, que abre la cuarentena y podemos otra vez estar juntos, unidos. Yo sé que ustedes están siempre orando por esto, pero por favor siguen orando, que Dios puede seguir dándonos oportunidades para volver a congregarnos, sea aún en un sentido más limitado. Pero estamos tratando de ser muy pendientes de esto. Y también yo quiero decir felicitaciones a los alumnos del seminario que están siguiendo a estudiar
a través de las clases virtuales. Ya varios alumnos han terminado en algunas situaciones varias clases virtuales durante esta cuarentena. Felicitaciones a ustedes. Y si usted está interesado en clases virtuales en Seminario Bautista Victoria, me puede avisar, me puede contactar y podemos darle más información acerca de este ministerio. Pero es bueno utilizar nuestro tiempo lo mejor que podemos en la cuarentena, tratando a no llegar a ser como perezosos. A veces puede ser difícil para los que tienen que estar en la casa, pero seguimos trabajando en esto. Ok, vamos a empezar nuestro estudio para el día de hoy y nosotros vamos a hacer preguntas bíblicas hoy, preguntas bíblicas. Hemos tenido varias preguntas bíblicas que todavía no he contestado, entonces voy a tratar de contestar 2 preguntas bíblicas hoy y voy a ir rápido porque tengo mucha información para darles, muchas escrituras. Quiero animarle a tener su Biblia junto, a apuntar notas, porque vamos a ver 2 preguntas que son comunes, que muchas personas tienen, y estas 2 preguntas pueden ayudarle a entender su Biblia mejor. Si usted entiende estos 2 principios bíblicos que vamos a ver, puede ayudarle a no estar confundido cuando lea varias cosas en su Biblia. Entonces, primeramente, vamos a contestar la pregunta acerca de cuál es la diferencia entre el cuerpo, alma y espíritu, más que todo alma y espíritu, cómo se distinguen y cómo es la definición bíblica de estos dos aspectos del hombre. Vamos a mirar este tema. Entonces vamos primero a 1 de Tesalonicenses capítulo 5. 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 23. 1 de Tesalonicenses 5, versículo 23. Listos, dice la palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y ruego a Dios que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos con la oración. Señor, ayúdanos por favor en nuestro estudio bíblico, guíanos, deme la palabra por favor, las palabras que debo decir y ayúdame Señor a enseñar claramente tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. La Biblia menciona 3 partes del hombre y a veces podemos estar confundidos en cuanto a cuáles son estas 3 partes del hombre. Nosotros somos hechos en la imagen de Dios y como Dios es un Dios pero en 3 personas, no exactamente igual obviamente, pero nosotros tenemos 3 partes aunque somos solamente una persona. Tenemos un cuerpo, alma y espíritu y nosotros vamos a ver cómo distinguen estas 3 partes. Hoy aquí en 1 Tesalonicenses 5:23 menciona estas 3 partes y dice que existen espíritu, alma y cuerpo. Vuestro espíritu, vuestro alma y vuestro cuerpo. Todo hombre tiene estos 3 partes. Y también Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12. Hay algunos que enseñan que el espíritu y el alma son iguales. Es la misma cosa. Este no es lo que la Biblia dice. Hebreos 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Ok? Entonces tenemos que distinguir que hay una diferencia entre el alma y el espíritu y el cuerpo. Entonces voy a darle las definiciones pues primero y después miraremos el contexto de estas 3 cosas. La primera cosa que vamos a definir, es lo más fácil de definir, es el cuerpo. Y este es lo que vemos en el espejo, ¿cierto? Este es nuestra carne física, todo lo que es físico mío, el músculo, sangre, órganos, todo esto, huesos, este es mi cuerpo. La palabra para el cuerpo en griego es soma y significa simplemente material. Significa el ser físico, la persona, más que lo que es simplemente material. Lo cuerpo físico, lo que fue hecho del polvo originalmente y un día volverá a ser
polvo. Y los creyentes recibirán un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, en el rapto, en la resurrección. Y este es el cuerpo. Este no es muy difícil de entender. Entonces seguimos con la segunda parte, el alma. El alma. Ok, la palabra para alma en la Biblia usado aquí en 1 de Tesalonicenses 5:23, donde dice todo vuestro espíritu, alma y cuerpo. Y también en otras partes también, la palabra alma es psique y la definición es ser interior, vida, alma, el yo, okay, aquello que está en alguien para dar vida y diferenciación. Okay. ¿Cuál es como la definición? ¿Cómo usa la palabra alma en su Biblia? El alma es realmente quién es usted debajo de su cuerpo. Okay. Cuando su cuerpo está muerto y en la tierra vuelve a polvo, el alma es eterno. Y es lo que vemos. Vamos a Lucas 16. Lucas 16, versículo 22. Dice la Biblia, para darle el contexto, es la historia del hombre rico y Lázaro, quienes murieron. Okay. Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el hombre rico al infierno. Mira el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado al seno de Abraham, por los ángeles al seno de Abraham, perdón. Y murió también el rico y fue sepultado. Okay, su cuerpo fue sepultado, pero ¿qué pasa a su alma? Versículo 23. Y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Okay, entonces tenemos aquí el hombre rico, él muere, su cuerpo está en la tumba, pero su alma está en el infierno. Y parece que allá en el infierno, aunque no tiene cuerpo, su alma parece como pues tiene el mismo parecer de la persona, ¿ok? Dice que él fue capaz de sufrir, él fue capaz, aunque no tenía cuerpo, él fue capaz de escuchar, él fue capaz de hablar, él es capaz de tocar con sus dedos, él es capaz de anhelar agua, okay, todo esto sin su cuerpo. Entonces puede ver, el alma de una persona es la persona sin la ropa del cuerpo. Okay. Realmente quién es usted debajo de su cuerpo. Mi cuerpo, si muere, todavía estaré yo eternamente porque yo soy un alma. Okay. El alma vive para siempre. Los animales no tienen almas, como vamos a ver ahorita. Pero los seres humanos sí, y vivirá en el cielo o en el infierno eternamente. También podemos ver, este es otro estudio, pero habrá una resurrección final donde parece que los perdidos para toda la eternidad sufrirán en un tipo de cuerpo para sufrir, pero mientras que una persona muere y su cuerpo está en la tumba, su alma está separado de su cuerpo, está en el infierno sufriendo. Este es el destino para los que mueren sin Cristo, tristemente. Ok, el alma refiere específicamente a su ser espiritual dentro de la persona. A veces la Biblia usa la palabra alma para describir la persona entera. Por ejemplo, en Génesis 19:20 dice, he aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Escaparé ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y vivirá mi alma. Cuando él dice vivirá mi alma, está refiriendo a su persona, a sí mismo. Entonces, tenemos que notar el contexto. Y siempre cuando estudia su Biblia, contexto es muy importante. Note el contexto. Uno no puede matar a su alma, pero puede matar a usted. Entonces, en este contexto, en Génesis 19:20, el alma está refiriendo a la persona, ¿ok? Está refiriendo a sí mismo. Ok, la carne es su ropa, pero su alma es quien realmente es usted. Listo. También mira conmigo 2 de Corintios 5, otro versículo para apoyar lo que estamos enseñando. 2 de Corintios 5, versículo 6, dice,
Por tanto, vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ausentes estamos del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Estamos confiados y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. ¿Cómo podemos estar presentes con el Señor si estamos ausentes del cuerpo? Nuestra alma estará en el cielo, es lo que está diciendo. El parte presente con el Señor es su alma. Listo. También el espíritu. El espíritu es lo más difícil definir porque tiene varios sentidos en la Biblia dependiendo en el contexto. Y vamos a mirar estos sentidos para que usted puede distinguir cuando está leyendo su Biblia cuál sentido refiere. Primeramente, la palabra espíritu en el griego es pneuma y significa espíritu, ser interior, facultad inmaterial que puede responder a Dios, manera de pensar, actitud, disposición, ¿ok? Y dependiendo en el contexto, es dependiendo en cuál sentido vamos a aplicar a la palabra espíritu, ¿ok? Primeramente, el primer significado de pneuma, la palabra griega para espíritu, es el Espíritu Santo, refiere a Dios a veces. Esta palabra es usada en Juan 3, 5 a 6, si quiere, vamos por allá. Juan 3, 5 a 6, dice la Biblia, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, nota el E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces vemos que primeramente la palabra pneuma puede referir al Espíritu Santo. La palabra para Espíritu. También la palabra es usada a veces para referir a seres espirituales como ángeles y demonios. Mira conmigo Lucas 24, 39. Lucas 24, 39. Lucas 24, versículo 39, dice la Biblia, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. ¿Okay? Entonces vemos que cuando él dice un espíritu no tiene carne ni huesos, se está refiriendo a seres espirituales como ángeles y demonios. Mira también Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. Dice aquí, Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Hablando de los ángeles, ¿ok? Son espíritus ministradores. La palabra espíritu aquí es pneuma, refiere a los ángeles en este sentido. También Juan 4:24. Juan 4:24. Un versículo muy conocido, dice, Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ok, tercer significado o sentir de esta palabra pneuma es que puede referir al ser interior del hombre. El ser interior del hombre. Ok, una de las definiciones de pneuma es ser interior, facultad inmaterial que puede responder a Dios. Manera de pensar, actitud y disposición. Mira conmigo 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 7. Dice, estoy en primera. 2 de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de templanza. Un espíritu no de temor, sino de poder, amor y de templanza. ¿Qué significa tener un espíritu de amor? Un espíritu de templanza, un espíritu de temor. Habla de nuestra manera de pensar, disposición, ser material, interior. La parte inmaterial que responde a Dios como debe o como no debe responder.
Cuando estamos controlados por el Espíritu Santo, nuestro espíritu, nuestro ser interior, va a tener características que muestran esto. También mire conmigo 1 de Pedro 3:4. 1 de Pedro 3:4 dice, sino el del hombre interior y el del corazón, en incorruptible ornato de espíritu humilde y apacible, lo cual es de grande estima delante de Dios. En este versículo vemos que nuestro espíritu humilde y apacible es como nuestro hombre interior, nuestro ser interior, manera de pensar, actitud y disposición. A veces tenemos muchas emociones muy tristes y a veces decimos que esta persona está atormentado en su espíritu, ¿cierto? Estamos refiriendo a su ser interior, ¿ok? Su manera de pensar, su disposición, su facultad inmaterial que puede responder a Dios. También mira conmigo Mateo 5:3. Mateo 5:3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Refiere a la actitud de la persona. Esta persona tiene una actitud humilde, manso, es pobre en espíritu. Decimos, Efesios 4:23. Efesios 4, versículo 23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Okay, nota cómo refiere a nuestra manera de pensar. Marcos 2:8. Marcos 2:8. Dice, y al instante Jesús, conociendo en su espíritu, o sea, su ser interior, que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? También Juan 11:33. Juan 11:33. Dice aquí, Jesús entonces, al ver llorando y los judíos que habían venido con ella, también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. ¿Okay? Se conmovió con espíritu y se turbó. Entonces vemos que la palabra espíritu, cuando es usado en este contexto, refiere a nuestra manera de pensar, nuestra actitud, nuestra disposición y la facultad inmaterial que puede responder a Dios. Entonces podemos pensar el cuerpo, parte físico. El alma es quienes somos nosotros, nuestra parte espiritual que existe sin o con el cuerpo, y el espíritu es como nuestro ser interior, manera de pensar, disposición, todo esto. Mira conmigo también Romanos 8:16. Romanos 8:16. Entonces sabemos que hay el Espíritu de Dios, pero cada hombre también tiene su espíritu, y su espíritu puede responder al Espíritu Santo. Y este es lo que los creyentes hacen cuando uno es regenerado, es dado vida espiritual, pero el que no es salvo, él no tiene esta vida espiritual, ¿ok? Su espíritu no puede responder a Dios como el hombre que ha sido regenerado. Mira Romanos 8:16, dice la Biblia, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Okay? Entonces el Espíritu Santo y mi espíritu no son iguales, ¿okay? Pero cuando soy salvo, el Espíritu Santo, Él vive en mí, y Él da testimonio con mi espíritu, mi ser interior, y yo sé en mi espíritu, yo soy un hijo de Dios. ¿Entiende? Ok, espero que sí. Bueno, entonces, mi espíritu, por ser regenerado por la salvación,
puedo responder espiritualmente a Dios y por esto tengo comunión con Dios, etc. Puedo entender la palabra. La Biblia habla que como los que no son salvos no entienden las cosas de Dios porque son cosas espirituales y son muertos espiritualmente en sus pecados. Necesitan ser regenerados, dado esta vida por el Espíritu Santo. Ok, también otro sentido de la palabra neuma. Hemos visto 3, ¿cierto? Y ya vamos a ver otro. ¿Y cuáles son esos 3 sentidos de la palabra espíritu? Puede referir a Dios, el Espíritu Santo. Puede referir a los ángeles o demonios. O puede referir a nuestro ser interior, el del hombre. Pero número 4 puede referir a la vida que fue dada por Dios y que vuelve a Dios. Mira Génesis 2:7. Génesis 2:7, como les dije, la palabra espíritu, la palabra espíritu es lo más difícil de definir porque hay varios contextos. Tiene que ver el contexto de lo que está diciendo. Génesis 2:7 dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Lo que Dios hizo para el hombre es Él sopló su aliento, ¿okay? Al hombre. Aliento de vida, dice. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega neuma significa literalmente aliento. La Biblia dice que el Espíritu dentro de nosotros vuelve a Dios en la muerte. Mira conmigo Eclesiastés 3:21. En este sentido refiere a nuestra vida, como el aliento de vida que tenemos. Mira conmigo Eclesiastés 3:21. Eclesiastés 3:21. Dice la Biblia, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Okay. Estamos hablando aquí de nuestra vida. Pero también nota aquí que los animales, ellos no tienen almas, pero también tienen espíritu, tienen vida. Y aún podemos decir que animales piensan, pueden tener aún emociones. No sé de ustedes, yo tengo animales, tenemos perros. Y cuando los regaño, uno de mis perros hoy comió la basura y hizo un desastre en la casa por atacar nuestra basura y yo le regañé y el perro estaba como muy triste, ¿cierto? Okay, entonces podemos ver que ellos también tienen la disposición de de estar triste o no, tienen vida, ellos tienen espíritus, pero no tienen almas, no van a vivir por siempre en el cielo o el infierno. Así distinguen los animales y los seres humanos. Entonces vemos este significado de la palabra espíritu, hablando de vida también. Apocalipsis 13:15, le muestro esto otra vez en Apocalipsis 13:15. Dice, y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia. La palabra vida aquí en el griego es la palabra neuma, pero es traducido vida porque es lo que significa. Es dado a la imagen de la bestia vida, neuma, aliento. ¿Okay? Y así vemos que la palabra neuma para espíritu, esta palabra a veces refiere a vida. Lucas 23:46, otro ejemplo. Lucas 23, versículo 46. Dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, este es cuando Jesús está muriendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, entregó el espíritu. Él entregó el espíritu. ¿Qué significa? Él murió. Okay? Se fue su vida, su neuma, su espíritu. Y así vemos otro significado de la palabra espíritu. Una vez más, Lucas 8:55. Lucas 8:55.
dice la Biblia. Entonces su espíritu volvió, hablando de la persona resucitando de los muertos. Okay, su vida volvió, su neuma volvió y se levantó enseguida. Y él mandó que le diesen de comer. Su aliento volvió. Entonces vemos otra vez este contexto de la palabra espíritu. Entonces, como les dije, la palabra espíritu es lo más difícil definir porque es usado en varios contextos. Pero cuando lee su Biblia, mire el contexto y puede distinguir fácilmente cuál es el sentido de la palabra neuma, la palabra griega para espíritu, cuando está leyendo su Biblia. Ok, entonces espero que este es ayuda para ustedes en cuanto a distinguiendo la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo. Ya voy a hacer otra pregunta bíblica con el tiempo que queda. Y este es otra pregunta que tiene que ver con el seno de Abraham y la historia rara en 1 de Samuel 28. Vamos por allá, por favor. Esta pregunta tienen muchas personas. He tenido esta pregunta de bastantes personas. Personas están leyendo sus Biblias y llegan a 1 de Samuel 28, la historia donde Saúl, el rey Saúl, va para pedir consejo, adivinación de una bruja, y ella contacta al profeta muerto Samuel. En 1 de Samuel 28, versículo 11, empezamos allá. Dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Ok, entonces sabemos nosotros que hoy en día existen personas, adivinadores, brujas que contratan a contactar los muertos. Y la Biblia dice, esta es abominación a Dios. Todos los que hicieron esto en el Antiguo Testamento fueron dignos de la muerte. Pero ¿qué están haciendo estas personas? Porque hoy en día hacen lo mismo. Puede ir y hablar con alguien que dice que tienen contacto con el espíritu. Lo que están haciendo, están contactando a los demonios. Los demonios pretenden ser fantasmas, pretenden ser personas que vivían anteriormente, y obviamente es un gran truco, y el diablo, él engaña a muchas personas y él utiliza estos adivinadores para engañar a muchos, y el cristiano no debe tener nada de ver con esto. Esta era una mujer así, ella hizo contacto con los demonios pretendieron ser personas, etc. Pero esta vez, cuando Saúl va allá y él dice, yo quiero hablar con Samuel, permíteme hablar con Samuel, quien había muerto en este sentido, ella realmente ve a Samuel, algo diferente. Ella es una bruja con experiencia, ¿cierto? Ha hecho esto muchas veces, pero esta vez ella clama con alta voz, está asustada. ¿Por qué? Porque Dios realmente permitió a Samuel hablar con Saúl. ¿Okay? Entonces, trae muchas preguntas a nosotros. ¿Cómo puede ser que Samuel habló con Saúl? No tiene ningún sentido, pero es realmente fácil entender cuando entendemos la doctrina del seno de Abraham. Ok, entonces permítame mostrarles cuál es esta doctrina. El seno de Abraham es el lugar en la Biblia donde los santos del Antiguo Testamento esperaban la muerte de Jesucristo después de su muerte. Mira conmigo Hebreos 10, por favor. Hebreos capítulo 10. Sabemos que la única forma poder entrar al cielo es por ser perfecto, ¿cierto? No tener ningún pecado, ser completamente perfecto. Pero, tristemente, un hombre no puede hacer esto. Por esto Dios envió a Jesucristo para salvarnos, para lavarnos en su sangre preciosa, y este es lo que nos hace justos delante de Dios. Pero
antes de que Jesús murió, los santos del Antiguo Testamento, ellos fueron mandados por Dios a hacer sacrificios para temporalmente cubrir sus pecados. Pero dice Hebreos 10, versículo 4, aquí en nuestro texto, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados, ¿ok? Aunque hicieron sacrificios año tras año, muchos sacrificios, mucha sangre derramada, esta sangre no fue capaz de quitar sus pecados. Pero los que tenían su fe en Dios, cuando murieron, ellos fueron a un lugar que se llamaba el seno de Abraham, el paraíso, y esperaban allá la muerte del Señor Jesús. Mira conmigo Lucas 16. Lucas capítulo 16, vemos este lugar aquí en Lucas 16, versículo 22. Dice la Biblia: y aconteció que murió el mendigo, este es Lázaro y el hombre rico, ¿cierto? Y fue llevado por los ángeles ¿a dónde? Al seno de Abraham. Algunos dicen que este es el cielo, pero como vamos a ver, no es el cielo, es el lugar temporal donde esperaban los santos del Antiguo Testamento antes de la muerte de Jesús, antes de que Jesús hizo el sacrificio perfecto, que no solamente cubre los pecados, sino quitará el pecado de todo el mundo. Entonces, él fue llevado al seno de Abraham. Allá, conocen la historia, Abraham habla con el hombre rico que está en el infierno. Y dice en versículo 26 que hay una gran cima entre Abraham y el hombre rico. Entonces parece, de lo que vemos en este contexto, sabemos por los contextos bíblicos, el seno de Abraham y el infierno, ambos estaban en la mitad de la tierra, el centro de la tierra, el corazón de la tierra. Entonces parece que había una parte del centro de la tierra que era el seno de Abraham y otra parte que el infierno. Entonces había una gran sema entre estos dos lugares. Versículo... vamos a Mateo 12 y les explico esto en otros versículos bíblicos. Mateo capítulo 12. Este es importante porque nos ayuda a entender algunos versículos en el Nuevo Testamento que sin entender el seno de Abraham usted va a quedar bastante confundido. Mateo 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, Jesús, 3 días y 3 noches en el ¿qué? Corazón de la tierra. Este no está refiriendo a la tumba. Su cuerpo estaba en la tumba. Pero Jesús era en el centro de la tierra. Nota conmigo también Efesios 4. Efesios capítulo 4. De pronto usted está diciendo: pastor, yo nunca he escuchado este explicado. Suena un poquito raro, yo no entiendo bien. Lea la Biblia. La Biblia le dice que es la verdad y este ayuda a nosotros a entender lo que significa muchos versículos en la Biblia. Efesios 4, versículo 8 a 9 dice: por lo cual, hablando de Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora que él subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Quién descendió primero antes de que volvió al cielo a las partes más bajas de la tierra? Jesús. Jesús fue al seno de Abraham y dice, como dice aquí en versículo 8, llevó cautiva a la cautividad, él libró los santos del Antiguo Testamento quienes estaban esperando en el seno de Abraham. ¿Ok? Este es lo que pasó. También nos da sentido a Lucas 23. Vamos por Lucas 23.
Qué pena. Versículo 43. Lucas 23, versículo 43. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Okay? ¿A quién está hablando Jesús? Está hablando al malhechor en la cruz. Y dice la Biblia que Jesús iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, que iba a descender a las partes más bajas de la tierra antes de que sube a lo alto. Entonces, ¿cómo es que Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso? Está refiriendo al seno de Abraham. Este ladrón, sí, estaba con Jesús el mismo día en el seno de Abraham. ¿Y qué hizo Jesús allá? Él libró a ellos, porque ya su sangre había sido derramada. Él llevó cautivos a la cautividad. Entonces, hoy en día este lugar no existe. Hoy en día el seno de Abraham no ha existido. Hay algunos versículos en el Antiguo Testamento que habla de cómo el infierno se ha engrandecido. Posiblemente refiere a cómo ya está todo el centro de la tierra, el infierno, pero ese lugar ya no existe. Pero en los tiempos antiguos, antes de que Cristo los libró, los santos del Antiguo Testamento esperaban en el seno de Abraham. Entonces, lo que pasó en 1 de Samuel 28, si quiere vamos a contestar la pregunta. Ella, cuando vio a Samuel subiendo del parte bajo de la tierra, ¿de dónde vino? Del seno de Abraham. ¿Okay? Y Dios permitió esto. Samuel no estaba en el cielo, sino en el seno de Abraham. Entonces él subió, habló con Samuel y volvió allá. Y hoy en día está en el cielo. Entonces la bruja estaba bastante asustada porque no estaba, pues ella nunca había contactado verdaderamente a una persona de la muerte, sino a demonios. Y ya está mirando a Samuel y ella está asustada y dice, tú eres Saúl, ¿cierto? Este no era algo normal para ella. Dios permitió a Samuel hablar con Saúl para darle esta profecía. Y la pregunta bíblica, alguien preguntó, cuando Samuel dijo a Saúl en versículo 19, él dice, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. La pregunta es, ¿a qué refiere esto? Cuando Samuel dijo a Saúl, mañana estaréis conmigo, ¿está refiriendo a ellos viniendo al seno de Abraham o está refiriendo a algo diferente? Yo creo que, ¿por qué no sabemos el destino final de todos los hijos de Saúl, ni aun de Saúl mismo? Nosotros debemos concluir, probablemente refiere al hecho que van a estar muertos. Cuando él dice van a estar conmigo, está refiriendo al hecho que van a estar muertos. ¿Okay? Puede ser que estaba refiriendo al seno de Abraham, pero creo que es más seguro decir que estarán conmigo estando muerto. Listo. Entonces, aquí tenemos, esta doctrina le ayudará mucho a entender su Biblia, porque si no va a leer muchas cosas en el Antiguo y Nuevo Testamento y va a estar muy confundido. Hay algunos que enseñan el seno de Abraham es el cielo, el paraíso ya está en el cielo. Sabemos esto por 2 Corintios 12:4. ¿Okay? Ya sabemos que la palabra paraíso ya está en el cielo, pero antes refirió a este lugar, el seno de Abraham. Ok, listo hermanos, vamos a terminar aquí. Espero que fue una bendición el mensaje y que aprendió algo. A veces tenemos mensajes que son muy basadas en doctrina y este es bueno. Algunas personas dicen, no me gusta la doctrina, no me gusta estudiar carne de la palabra de Dios, pero no debemos solamente tomar leche espiritual, debemos comer carne de vez en cuando también, y por eso es bueno estudiar la palabra y saber lo que significa ella. Vamos a terminar con la oración. Señor, gracias por tu fidelidad con nosotros, gracias por enseñarnos tu palabra hoy, Señor. Pido por cada hermano que tú puedes bendecirles y ayudarles a servirte, Señor, esta semana. Deles ánimo, Señor, ayúdanos a poder salir de esta cuarentena pronto
En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Terminamos con un himno de invitación 468. Regocíjate en Él. 468. Regocíjate en Él. Siempre obra en sincero amor, cuando prueba a su siervo al hacerle mejor, da gracias durante la dificultad, en sombras Hosanas dará. Regocíjate en Él, es justo y verdad. Conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará, a oro igual saldré. Cuando lo veo el sendero allá, solo miro a Cristo y me bastará. Me inclino a Él y a su voluntad, me calma y no hay ansiedad. Regocíjate en Él, es justo y verdad, mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará, a oro igual saldré. Pruebas y hacer en lo alto vendrán, como aman a sus hijos, nos renovarán. Confío en Él, siempre sabe mejor, si sufro tendré más valor. Regocíjate en Él, que es justo y verdad, mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará, a oro igual saldré. Hermanos, Dios los bendiga, que tenga feliz noche, gracias por estar con nosotros, espero que nos vemos pronto. Y para que sepan, el viernes en la noche vamos a tener una reunión de oración para que estén atentos. Dios los bendiga.